Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, como creyentes del Señor, nosotros debemos conocer todos los que servimos al Señor y saber aplicar un principio bíblico que hallamos en las Escrituras, no solamente en el Salmo 23, sobre la vida, el cuidado de Dios a la vida de sus hijos. Debo decir, es un principio bíblico que vemos a través de toda la Escritura, cómo Dios es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Padre, amén, y Él cuida de sus hijos. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener claro que no importa la circunstancia que nosotros podamos estar atravesando, Dios siempre cuida de sus hijos. No ha habido un momento en nuestras vidas, haya sido bueno o haya sido malo, haya sido de altura o haya sido quizá momentos donde hemos andado por el valle de la sombra y de la muerte. No ha habido un instante en nuestras vidas en el cual nosotros podamos decir que Dios no ha estado con nosotros. Al contrario, como dice aquel escritor, ¿verdad? Aquellas huellas que hemos visto en la arena, quizás hemos visto un solo par de ellas, es que en los momentos más oscuros y difíciles de la vida de los hijos de Dios, Él nos lleva sobre sus brazos. Y no ha habido ningún momento por el cual nosotros debamos preocuparnos y pensar que Dios nos ha abandonado. Quiero en esta hora predicar bajo el tema respuesta de Dios para tu preocupación. Respuesta de Dios para tu preocupación. No es un secreto que muchas de las personas, no solamente los que no conocen a Dios, sino también algunos de los hijos de Dios, en momentos como los que estamos atravesando, viene la preocupación a nuestras mentes. Y el Señor hablaba a mi vida y me recordaba de cómo Él cuida de nosotros. No debemos nosotros preocuparnos porque Dios siempre va a tener una respuesta para nuestras preocupaciones. Ahora, la palabra preocupación, nosotros la entendemos como algo generalmente malo, pero no es así. Hablando del tema de las preocupaciones, debemos señalar que existen ciertas preocupaciones que son ciertamente son buenas, son positivas. La palabra preocupación tiene una doble matiz, una negativa y una positiva. Es decir, pueden haber sanas preocupaciones y pueden haber preocupaciones dañinas. Entonces, por ejemplo, vemos en el libro, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 11, versículo número 28, cómo el apóstol Pablo hace uso de esta escritura para señalar y demostrar la preocupación que él tenía acerca de las iglesias. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, no es un secreto de que los cristianos también nos preocupamos. Ahora, repito, la preocupación que tenía, y es evidente, el apóstol Pablo, estaba preocupado por las iglesias de todos lados, especialmente la iglesia en Corinto, pero aún así, la preocupación que Pablo estaba atravesando no impedía, no lo detenía de que él funcionara, de que él razonara, de que él pudiera funcionar, vamos a decir, ¿verdad?, en las cosas que debía hacer para solucionar el problema. Nosotros generalmente las preocupaciones vienen, ¿verdad?, a raíz de un problema. Un problema se presenta en la mayoría de los casos inesperadamente y viene la preocupación a nuestra vida, lo cual, repito, es algo muy común. Ahora, la pregunta es cómo vamos a manejar las preocupaciones. Entonces, existen preocupaciones sanas, como acabo de mencionar, pero también existen preocupaciones que no son tan sanas, que son perjudiciales. Se convierten estas preocupaciones que no son sanas en una de las principales causas de estrés en la vida de nosotros. Y es importante entender esto porque estas preocupaciones realmente son inútiles, son irracionales en algunos de los casos, además de ser causa de muchas enfermedades. Entonces debemos de tener muy claro que cuando venga la preocupación debemos nosotros fijar canales por medio de los cuales podamos manejarlas de manera sana y no caer en el extremo de la enfermedad. Pero
No es secreto que la preocupación es uno de los componentes principales de la ansiedad. Hoy día la sociedad vive muy ansiosa, muy preocupada, muy llena de ideas, llena de interrogantes. Y entonces esto provoca muchas enfermedades en los seres humanos. Principalmente voy a mencionar al menos 3 de ellas. La primera es la tensión muscular. No sé cuántos de ustedes posiblemente han sentido esa tensión sobre los músculos del cuello, sus hombros, que a veces literalmente no le permiten ni siquiera dormir. Y es que eso lo que hace es que la preocupación hace que nuestro cerebro libere una hormona que se conoce como la hormona cortisol. Y esta hormona lo que hace es que nos pone a nosotros en alerta, propensos para querer huir, nos prepara para pelear, nos prepara para enfrentar peligros. Y a veces, repito, preocupaciones que no tienen sentido y que nos mantienen a nosotros con tensión. ¿Cuál es una de las mejores preocupaciones para, una de las mejores soluciones para la preocupación o la tensión? Hacer ejercicio. No sé usted, pero yo acostumbro de vez en cuando salir, caminar para liberar las tensiones. Otra es el cansancio sin sentido, un agotamiento físico que usted dice, yo duermo y duermo y duermo y pareciera que mientras más duermo, más cansado estoy. Bueno, es porque ocurren que las preocupaciones toman la mente del individuo y consume toda la energía, hace que toda nuestra energía se vaya hacia la mente y entonces el cuerpo queda sin descanso. ¿Recuerdan algunos de ustedes de aquella frase que decía mente sana, cuerpo sano? Es importante que nosotros sepamos identificar la preocupación como un enemigo, porque de lo contrario vamos a terminar hundidos en ellas. Entonces, otra de los problemas o de las causas que la preocupación puede llegar a lograr en la vida de un individuo es que hace que comprometa el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, el cuerpo lo interpreta como o interpreta la preocupación como un riesgo y hace que nuestro organismo despliegue toda su energía precisamente hacia los músculos, hacia el cerebro y descuida el cuerpo, descuida involuntariamente todos los demás sistemas que, por ejemplo, como el sistema inmunológico, el sistema nervioso, entre otros. Y ahí viene entonces lo que generalmente la gente llama la famosa depresión. La famosa depresión, que no es otra cosa que un despliegue de un sinnúmero de preocupaciones que rayan en el borde de la locura hasta llevar a una persona a tener una depresión por cosas que usted y yo no podemos controlar. ¿Ok? Sabemos muy bien entonces que preocuparse es inútil. ¿Por qué es inútil? ¿Por qué? Porque la preocupación no resuelve ningún problema, sino al contrario. Las preocupaciones complican todo en la vida. Decimos que la preocupación es irracional porque hace que nuestros problemas se vean más grandes de lo que verdaderamente son. Hace que nuestros problemas se vean en una magnitud más allá que casi llegáramos a pensar que son más grandes que el Dios a quien servimos. Y es muy importante que entendamos ahora más que nunca que nosotros no fuimos creados por Dios para vivir preocupados. No fuimos creados para vivir en el afán, no fuimos creados para vivir ansiosos. Al contrario, la palabra nos dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 26, por tanto os digo, palabras textuales de Jesucristo, no se afanen por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué van a beber? No se afanen por su cuerpo, ¿qué van a vestir? Dice el texto, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso número 26. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ella? Entonces, claramente, evidentemente, Jesús había identificado el afán, la ansiedad, la preocupación en la vida de sus discípulos y les lanzó estas preguntas. ¿Acaso no son ustedes más que las aves del campo? Ellas no trabajan, ellas no se preocupan,
Ellas no están pendientes que van a comer, mas sin embargo yo las alimento. No están pendientes que van a beber, mas sin embargo yo les doy de beber. No están pendientes que van a vestir, mas sin embargo yo las visto. Entonces, Dios tiene un plan para que vivamos libres de la preocupación dañina. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese plan? Bueno, el plan de Dios incluye al menos 4 elementos. El primero de ellos es que Dios quiere que tú creas que Él cuida de ti. Creer que Dios cuida de mí es el primer elemento para que nosotros comprendamos el plan de Dios de que vivamos vidas sin preocupación. Entonces Dios, en el plan de Dios, Él quiere que nosotros comprendamos que Él cuida de nosotros. Si cuida de las aves del campo, si cuida de los animalitos, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos por quienes Él murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario? Entonces, para creer que Dios cuida de nosotros, tenemos que reconocer que Él es nuestro pastor. Como dijera el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué es lo que hace un pastor? Si Jehová es nuestro pastor, ¿qué es lo que hace un pastor? Bueno, el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo número 11, él dice las siguientes palabras. Como pastor, apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, Dios es nuestro pastor y como pastor que Él es, Él sabe cuidar de nosotros. ¿Qué hace un pastor? Bueno, un pastor protege a sus ovejas. Un pastor alimenta a sus ovejas. Un pastor guía a sus ovejas. Un pastor sustenta a sus ovejas. Entonces, tenemos a Dios, tenemos a Jesús como nuestro pastor. Y como pastor nuestro que Él es, Dios se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades. Posiblemente tú te hayas preocupado en estos días por las cosas que te hagan falta. Estamos en una crisis, estamos en una cuarentena, hay que estar en la casa, por lo tanto hay que tener suficiente alimento, hay que tener suficiente bebida, hay que tener cuidados y la preocupación embarga nuestras mentes. Ahora, la pregunta que yo les lanzo a ustedes en esta mañana es ¿qué tipo de necesidad Dios se ha comprometido a suplir para todos aquellos que confiamos en Él? Él es nuestro pastor. Confiamos que Él es nuestro pastor. Ahora, Él dice que Él va a suplir nuestras necesidades y nos preocupamos por las necesidades. ¿Qué tipo de necesidad Dios se compromete a suplir a los que confiamos en Él? Primeramente, vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo número 19. Filipenses 4, 19. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, el dueño de las riquezas, el dueño de todo lo que necesitamos para nuestras necesidades es Dios. Y Dios quizá no nos dé todo lo que nosotros queremos, pero sí ha prometido suplir todo lo que necesitemos. Y existe una gran diferencia entre necesidad y deseo. El deseo es algo codicioso. Yo quiero tal cosa sencillamente porque siento o pienso que puedo tenerla. Eso no es una necesidad. Ahora, toda necesidad que tú y yo enfrentemos, Dios ha prometido que Él va a suplir cada una de ellas. No olvidemos que como pastor que cuida de nosotros, Él es quien nos sustenta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos puede sustentar? Bueno, porque Él conoce todas nuestras necesidades. Es más, la palabra dice, aquí no está la palabra en nuestros labios, en nuestra boca, y ya Dios la sabe toda. O sea, que no hay necesidad que tú y yo podamos enfrentar en momentos como los que estamos enfrentando que no sea conocida por Dios antes de que para nosotros se convierta en una necesidad. Piensa en qué es lo que te está haciendo falta en esta crisis que estamos viviendo. O sea, no hay que ser muy analítico para comprender que la mayoría de la gente lo que más falta les hace en esta crisis es paz. La gente carece de paz. La gente necesita paz. Jesús dijo, yo les doy la paz, no como el mundo la da. No es una paz donde hay ausencia de prueba, hay ausencia de guerra, hay ausencia de tribulaciones, hay ausencia
de necesidades. No, al contrario, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces la tranquilidad te la puede dar una píldora. Hay gente que no pueden dormir si no se drogan, si no toman una pastillita para dormir. Hay otros que no pueden dormir si no tienen quizás la luz encendida. Hay otros que no pueden dormir si no es mirando una cámara de seguridad. Pero aquellos que tenemos a Dios, aquellos que tenemos a Cristo, aquellos que reconocemos que Jesús es nuestro pastor, aún en medio de la crisis, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repito, Él ha prometido suplir todo lo que a ti te falte, incluyendo la paz en medio de tu tormenta. Todo Él lo va a suplir. La pregunta es, pastor, ¿qué incluye todo? Bueno, Mateo capítulo número 6, versículo número 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es muy interesante porque en el contexto de este pasaje encontramos al afamado la oración del Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Ahora, antes de Jesús enseñar a sus discípulos a pedir por cosas de esta tierra, entiéndase, a pedir por necesidades de esta tierra, lo primero que Jesús les enseñó fue a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cuales el apóstol Pablo hace eco en el libro de Colosenses capítulo 3, diciendo, si habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba, arriba donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, allá en el libro de Mateo capítulo 6, versículo número 9 al 11, acabamos de leer que es en este mismo contexto, amén, que dice Mateo 6, 9 al 11, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, es en ese mismo contexto que más adelante Jesús le dice aquellas palabras a sus discípulos de que busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente la justicia de Dios. En otras palabras, preocúpate por hacer la voluntad de Dios primero y luego Él te va a dar las cosas de aquí abajo de la tierra. Búscalo de arriba y Él te va a dar lo de abajo. ¿Cuál es el principio bíblico que aprendemos aquí? Lo de arriba se busca, mientras que lo de abajo se recibe por gracia de Dios. Lo de arriba se busca, lo de abajo, ¿qué son lo de abajo? Tus necesidades, tus carencias, tus situaciones que estás pasando, todas se van a resolver por gracia de Dios. Él va a suplir para que tú tengas paz. Entonces, Jesús prometió añadir todo lo que les hiciera falta a sus discípulos: la comida, la bebida, el vestido, la salud, el bienestar. Todo lo va a dar el Dios Todopoderoso, nuestro pastor, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Yo no sé si tú sabías que la Biblia tiene más de 7,000 promesas de Dios para nosotros, sus hijos. Más de 7,000 promesas para nosotros, sus hijos. Entonces, los hijos de Dios podemos decir que tenemos un seguro de vida, un seguro, vamos a llamarle de cobertura total, full coverage. ¿Por qué? Porque cubre todo lo que necesitamos aquí en esta vida, pero también cubre todo lo que necesitamos para la vida venidera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos a estar preocupados? Si Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme su riqueza en gloria. La preocupación es dañina. La preocupación niebla la mente. ¿Recuerdan cuando Marta y María recibieron a Jesús? Una supo estar a los pies del maestro, ahí consolándose, escuchando posiblemente las historias de Jesús, queriendo saber, queriendo conocer más de él, mientras la otra estaba afanada diciéndole al Señor, ¿tú no ves que mi hermana está haciendo nada y yo estoy haciendo todo? ¿Por qué? Porque la preocupación de aquella mujer hizo que desviara la mirada
del propósito de Dios. Las preocupaciones hacen que alteran nuestras prioridades. Iglesia, es importante que como iglesia del Señor comprendamos nuestra prioridad en estos tiempos como hijos de Dios es anunciarle al mundo que todavía hay esperanza. En estos tiempos que estamos viviendo, por malos que parezcan, hay esperanza. Cristo no ha venido, la iglesia no ha sido arrebatada. ¿Qué significa? Hay esperanza. Aprovechemos el tiempo. Así que nosotros dijimos que lo primero que el plan de Dios incluía para nosotros era que Él quiere que creamos en Él y que Él cuida de nosotros. El segundo elemento es que aceptemos a Jesucristo como nuestro pastor. Aquellos que posiblemente estén viendo este video o esta grabación, sépase que si usted todavía no ha aceptado a Jesús o posiblemente caminó de la mano de Dios y un día se apartó, hoy Dios quiere que tú vuelvas a reconciliar con Él. Que aceptes que Él es tu pastor. Todos necesitamos un pastor. Una oveja que tiene pastor no tiene nada de qué preocuparse. Las ovejas no están preocupadas en el corral pensando a qué hora va a llegar el pastor. Las ovejas no están preocupadas pensando qué será lo que el pastor nos va a dar de comer en este día. Las ovejas no se preocupan por saber qué será lo que el pastor me va a vestir, qué voy a tomar. Las ovejas están confiadas porque sabes que tienen un pastor. Ahora, ¿qué nos dice la expresión mi pastor? Del Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor. Al decir mi pastor, y aquí mi es un pronombre acompañado de un sustantivo, es decir, él es mi, y rápidamente dice que mi pastor. Usted, por ejemplo, puede decir, estos son mis hijos, esta es mi esposa, esta es mi casa, este es mi carro. Entonces, los hijos de Dios, aquellos que tenemos a Jesús por Señor y Salvador de nuestra vida, decimos, Él es mi pastor. Claramente podemos ver que la relación que Dios busca con nosotros es una relación personal. Al decir Jehová es mi pastor, estamos diciendo yo tengo una relación personal con Dios. Al aceptar a Jesucristo como pastor de nuestra vida, significa que ahora nuestra vida está bajo el cuidado de aquel que la Biblia llama el príncipe de los pastores. Imagínense. Entonces, al aceptar a Jesús como mi pastor, significa que yo puedo relacionarme con él. Jesús describe esa relación de padre o de pastor y oveja con las siguientes palabras que hallamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo 14 y versículo 27. Bien enfáticamente, Jesús describe el tipo de relación que tiene con nosotros sus ovejas. Y él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, aleluya, y las mías me conocen. Por si acaso usted en medio de esta situación se ha sentido abandonado pensando que Dios está lejos. Él dice, no, yo soy tu pastor y tú eres mi oveja. Yo te conozco. Yo sé lo que tú estás enfrentando. Yo sé lo que tú estás necesitando. Yo sé lo que tú estás atravesando. Y en el versículo 27, él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dos cosas, como oveja del Señor, teniendo a Cristo como nuestro pastor, primero que nada tenemos que saber oír su voz. Y número dos, tenemos que estar dispuestos a seguirle a él. Cuando los caminos se vuelven pedregosos, cuando el camino se vuelve cuesta arriba, cuando la situación se pone difícil, no es un momento para que la oveja deje de caminar en pos del pastor. No es un momento para usted tirar la toalla. En momentos como los que estamos atravesando, más que nunca son momentos donde necesitamos un pastor que sepa guiarnos y que sepa cuidar de nosotros. Gloria sea a Dios, aleluya. Y tres cosas que describen estos versículos, tres frases que describen esa relación, es cuando Jesús dice, yo soy tu buen pastor. Número dos, yo conozco a tu vida porque eres mi oveja y tú me conoces porque yo soy tu pastor. Y número tres, mi oveja oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no debemos preocuparnos pensando que quién cuidará de mí, pastor, quién va a suplir mi necesidad. Mi esposo se ha quedado sin trabajo, mis hijos se han quedado sin trabajo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová
que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se va a adormecer el que guarda a Israel, el que guarda sus ovejas, el príncipe de los pastores, el pastor por excelencia. Si posiblemente yo como hombre te pueda fallar, como pastor yo te pueda fallar, pero Dios ha dicho, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Gloria sea su nombre, aleluya. Entonces, no debemos preocuparnos pensando quién me va a cuidar en medio de esta crisis, pastor, porque Jesús ha dicho que Él es tu buen pastor. No debemos preocuparnos por quién se va a encargar de nuestras necesidades en medio de lo que este país está atravesando y el mundo entero. Porque ya Jesús ha dicho, yo te conozco y tú también me conocerás como tu proveedor en medio de la crisis. No tendrás que preocuparte por saber quién te guiará a tomar las decisiones correctas en medio de la incertidumbre. Porque Jesús ya ha dicho que Él te hará oír su voz y te llamará a caminar en pos de Él. Alguno quizás pueda estar preguntándose, ¿qué significa aceptar a Jesús como mi pastor? Primero que nada, aceptar a Jesús como mi pastor significa conocerle, que le conozco, conocerle por quien Él es. Él ha dicho en Juan capítulo 14, versículo 6 al 7, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que aceptar a Jesús como mi pastor es conocerle como mi Señor, como el camino, como la verdad, como la vida. Aceptar a Jesús como mi pastor es escucharle, porque Dios te va a hablar. Dios te dirá hacia dónde debes conducirte en la vida. La razón por la cual escuchamos la voz del Señor es para que le obedezcamos. Si Dios habla, lo menos que Él desea es que nosotros desobedezcamos. Al contrario, Él desea hablar a nuestras vidas y que nosotros podamos obedecer su voz. La cuestión no es si Dios me escucha o no. Él ha dicho claramente que eso es un hecho. Él me escucha. El asunto descansa. Consiste la pregunta en si nosotros estamos sabiendo escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿estás tú escuchando la voz de Dios en medio de esta crisis? ¿Estás tú escuchando la voz de Dios en medio de las malas noticias? Hay muchas voces allá afuera diciéndote que todo se va a acabar. Hay muchas voces diciéndote que todo va a estar mal, que todo va a empeorar, que la situación no tiene arreglo. Permíteme recordarte, hay una voz que sobresalta por encima de todas las voces, que te dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. La razón por la cual entonces le escuchamos es para obedecerle. Dios viene hablando. A través de esta situación, Dios está hablando a la iglesia, al mundo, a la sociedad, a los gobiernos. Dios seguirá hablando. El problema es que Dios habla y muchos cierran su oído contra Dios. Pero en medio de tu crisis, créeme que en medio de tu situación, en medio de todo lo que puedas estar necesitando, Dios te va a hablar y tú vas a saber que es la voz de Dios. Conocer y tener a Jesús como mi pastor es primeramente conocerle, es escucharle, pero también es seguirle. Dios quiere que no te preocupes y que marches, camines en pos de Él. Vale la pena seguir al Señor, porque sus caminos y sus pensamientos y sus planes siempre serán mejores que los nuestros. Isaías 55, verso 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta es, pastor, ¿está Dios en medio de esta crisis? Sí, Dios está en medio de esta crisis. ¿Está Dios en medio de mi tormenta? Sí, está Dios en medio de tu tormenta. Lo que sucede es que nuestra mente finita no puede comprender los caminos del Señor. Entonces, seguir a Dios significa que yo tengo que abandonar mis caminos por andar en los de Él. Significa que yo tengo que abandonar mis capacidades
Estamos rompiéndonos la cabeza, queriendo ya inclusive poner una fecha. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Solo Dios sabe cuándo va a terminar todo esto. Ahora, hasta ahora hemos dicho que el plan de Dios para nosotros incluye, primero, que creamos que Él cuida de nosotros. Segundo, que aceptemos a Jesucristo como nuestro pastor. Y tercero, que aprendamos a depositar en Dios nuestras vidas y nuestras necesidades a través de la oración. Es bien importante aprender a depositar en Dios nuestra vida y nuestras cargas a través de la oración. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Vaya conmigo allí. Mateo 11, 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29. Lee la palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, dejemos nuestras preocupaciones, dejemos nuestras cargas en las manos de aquel que es poderoso para sobrellevar cada una de ellas. Nuestro descanso comienza. ¿Sabe cuándo comienza nuestro descanso? Desde el momento que damos el primer paso de acercarnos a Dios en oración. Yo estoy seguro que usted que me está viendo a través de este video, posiblemente en esta época que estamos viviendo, hoy más que nunca, ha dedicado un largo tiempo, un extenso tiempo a la oración. O a lo mejor hace como yo, que pongo YouTube y pongo videos de predicaciones de otros pastores a quienes me gusta escuchar. Entonces, es importante que aprovechemos el tiempo, porque la preocupación lo que va a hacer es que te va a enfermar. Acércate a Dios en oración. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es sencillo. O sea, ponemos nuestras cargas sobre Él y Él las toma y nosotros descansamos. Así de sencillo. Tomas tus cargas, las pones sobre Él. Él hace todo el esfuerzo, Él hace todo el cansancio y tú y yo descansamos en la presencia del Señor. Entonces Dios hoy nos hace un llamado a que descansemos en Él porque Él tiene control de todo. Repita conmigo en esta hora, Dios tiene control de todo. Dios tiene el control de todo. Así que, ¿qué tipo de compromiso de oración es entonces el que Dios está buscando o demandando de nosotros? Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, amado, estoy seguro que si usted está orando en estos momentos que estamos atravesando, usted puede, vamos a decir, testificar cosas que a lo mejor antes, hasta este tiempo, en su vida cristiana, usted no había sido capaz de experimentar. No había podido testificar porque no había vivido. Entonces, lo que el Señor nos pide a través de este pasaje, claramente, número uno, es que tengamos un compromiso de orar siempre. Por eso los invitamos todos los martes a que se conecte a través de esta página, Casa de Bendición, para que usted pueda entonces hacer actos de presencia a nuestro servicio, reunión de oración virtual, los martes a las 7 de la noche. Entonces, un compromiso de orar siempre es lo que Dios nos pide. La oración, ¿sabes qué? Es un estilo de vida. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos días, a mí, yo les confieso, a mí han llegado momentos donde uno se preocupa. Por eso el Señor me está ministrando a mí también esta palabra. Pero la oración definitivamente es la vía de escape a la preocupación, porque te consumen los pensamientos. Entonces la oración se convierte en un estilo de vida. No podemos vivir sin orar porque es como vivir sin respirar. Si no respiras vas a morir. Si no oras vas a morir espiritualmente. La Biblia invita entonces diciéndonos orad sin cesar. Así que lo primero que Dios demanda es un compromiso de oración siempre. Lo segundo es un compromiso de no desmayar. Orar siempre y no desmayar. En otras palabras, no quites tu mano del arado. O sea, cuando la cosa se pone difícil,
no es un momento para que tú salgas corriendo. Cuando las olas azotan tu barca, cuando se levantan las olas, cuando soplan los vientos y la tormenta llega a tu casa, llega a tu familia, llega a tu vida, no es momento para tú decir, yo no voy a servir más a Dios y desmayar y caer en medio de tu desierto. Al contrario, no quites tu mano del arado. No hay razón para desmayar cuando Él te ha dicho que si estás cansado, ¿qué vas a hacer? Si estás cargado, ¿qué vas a hacer? Vayas a Él, le des a Él tus cargas para que tú puedas descansar. Pueblo de Dios, no te preocupes. Descansa en las manos del Señor. Ora más y preocúpate menos. Jesús nos hace el llamado de ser fieles hasta la muerte. En otras palabras, aquí no hay espacio para vacaciones. Esto que está pasando, el mundo entero ha tenido a la iglesia de rodillas. Aleluya. Yo estoy seguro que si de algo Dios se place más que nunca, es de que posiblemente más que nunca la iglesia está orando sin cesar, está orando sin desmayar. Hay que ser fiel hasta la muerte para entonces obtener la gran corona de vida que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. El desmayo llega a nuestras vidas cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la lectura de la palabra, cuando descuidamos el ayuno, descuidamos la búsqueda intencional de la guianza del Espíritu Santo, hacemos las cosas ya porque en automático, porque todo esto que he mencionado, cuando se abandona, es una evidencia, la más grande evidencia de que no estamos descansando en los brazos del Señor, no estamos descansando en Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga de la preocupación nos va a hacer sucumbir y vamos a fracasar, vamos a desmayar. Pero hoy Dios te dice, no desmayes, pueblo mío, echa sobre mí tu ansiedad. ¿Cuáles entonces son los elementos presentes que deben de estar en toda oración de la vida de un cristiano que le garantizan la victoria sobre la preocupación? Filipenses capítulo 4, versículo número 6 y 7 dice, por nada estén afanosos. La palabra afanoso, la Nueva Traducción Viviente, la traduce como por nada estén preocupados. Por nada estén preocupados. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Fíjese que no dice en Facebook, no dice en las redes sociales, no dice en los chats de Messenger ni de WhatsApp ni nada de esto. Lo primero que Dios dice, tu preocupación, házmela conocer a mí. Házmela conocer a mí. Tu petición, házmela conocer a mí. Dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? ¿En quién vamos a ser guardados? En nuestro pastor, en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que debemos dejar de lado al venir a Dios en oración es el afán. En otras palabras, es la preocupación. O sea, Dios no quiere que tú vengas con preocupaciones al momento de la oración. No, Él te dice, no, deja la preocupación primero en mí. Y entonces yo voy a poder escuchar tu oración. O sea, la oración desesperada es la oración no contestada, porque es como el padre, que el muchacho viene, papi, 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 mami, 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 mami. Y de repente usted quiere ayudarlo, pero ni siquiera alcanza a comprender de qué se trata. Y usted le dice, cálmate un momento. Calma. Así nos dice el Señor hoy. Calma. Descanse en mí. Tranquilo, pueblo mío. Amas. Tranquilo, pueblo. Tranquilo. Yo todavía estoy en control. Mi trono no está vacante. Asa. Aleluya. Mi trono no está vacante. Mi reino no sufre. En mi reino no hay enfermedad, no hay violencia. Yo todavía sigo en control. Así que Él te dice, no te afanes. Sea conocida tu petición delante de mí en toda oración y ruego con acción de gracia. Y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos
que es el campo minado donde el enemigo quiere trabajar y hacerte temer, hacerte caer, hacerte pensar que Dios te abandonó, hacerte pensar que no vale la pena servir a Dios. Lo primero que debemos dejar a un lado es la preocupación. Luego que aprendamos a confiar en Dios, iglesia del Señor, estaremos seguros de que Él escuchará nuestra oración. Entonces podremos poner en práctica otros elementos que nos aseguran la vida de victoria por encima de las preocupaciones. Primero, hagamos conocer nuestras peticiones al Señor. Es el primer elemento en una oración de victoria. O sea, hazle conocer a Dios de qué tú estás. Dile, Señor, estoy preocupado por esto. No hay pecado en eso. Sea sincero con Dios. No le venga con muchas palabras rebuscadas. A Dios no se le viene con mucho andamiaje ni nada. Háblale explayado. Perdóneme la frase que utilizo. Háblale explayado. Dígale, Señor, estoy preocupado por esto. Ayúdame a descansar en ti. Entonces, no digamos, Señor, pero es que ya tú sabes, Señor, sí, ciertamente el Señor sabe, Él todo lo sabe, pero Dios quiere que tú reconozcas tu necesidad delante de Él en oración, para poder vencer y darle un golpe de muerte a la preocupación. El segundo elemento es el ruego. Una oración tiene que haber ruego. ¿Qué es el ruego? Es un tipo de súplica que sabe qué es lo que hace. Te hunde a ti como individuo y a mí en un espíritu humilde delante de Dios. El salmista decía, David, después de, y hablando un poquito del contexto del capítulo 51 del libro de los Salmos, David, el dulce cantor de Israel, el hombre de Dios que tomaba los osos con sus manos y los desgarraba, el hombre de Dios que no le temió al gigante Goliat y lo destruyó y dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Ese hombre cayó y después de caer, después de haber pecado contra Dios, su mente, su alma y su espíritu se nublaron. Él llegó a decir, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. O sea, casi que sentía el abandono, como Jesús que decía, pasa de mí esta copa, y luego decía, Señor, ¿por qué me has desamparado? Casi la preocupación lo llevó a sentirse abandonado. Posiblemente en tu preocupación tú te sientas igual. Pero en el Salmo 51, verso 17, David gritó y alzó su voz en cuello y dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Otras palabras, como que se iluminó y dijo, lo que yo tengo que hacer en medio de mi crisis, en lugar de preocuparme, es humillarme a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Le vino la revelación, Samas. Aleluya. En medio de su preocupación, David dijo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás abatido, pueblo de Dios? Lo tercero, y el tercer elemento que tiene que tener una oración de victoria para vencer sobre la preocupación es la acción de gracia. Acción de gracia es un acto de fe que da por hecho aquello que todavía nosotros no hemos recibido. Lo presentamos a Dios en oración, no lo hemos recibido, pero ya yo le doy gracias a Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Yo siento a Dios amado en esta mañana, aleluya. Entonces, también la acción de gracia es como, es una manera casi de profetizar, de aceptar por adelantado la voluntad de Dios, cualquiera sea. Señor, yo estoy preocupado, dejo mis preocupaciones en ti, te pido, y lo que tú respondas, por eso yo te voy a dar gracias. Cuarto elemento, la paz. Así que dijimos que una oración de victoria tiene que tener, número uno, tiene que hacerle conocer a Dios tu petición, tiene que tener ruego, tiene que tener acción de gracia y la paz. Tienes que aprender a tener paz. La oración nos da paz. La paz es un estado mental, es un estado emocional que proviene de una relación con Dios. Al tú relacionarte con Dios, Él es el príncipe de paz. Él dijo, yo les doy mi paz no como el mundo la da, que es una ausencia de guerra, es una ausencia de problemas y situaciones. No, la paz de Dios es que en medio de tu tormenta, tú vas a tener tranquilidad, vas a tener paz.
Esa paz, repito, proviene de relacionarnos con nuestro pastor, de saber que tengo un pastor y que como oveja tengo hambre, pero Dios va a saber darme alimento. Dicha paz nos va a guardar de que no pequemos contra Dios. Porque hay gente que peca contra Dios al decir, es que Dios nunca me responde. O a mí Dios nunca me escucha. O cosas así por el estilo. Amado, refrene su lengua, cuidado. No reniegue contra Dios de esa manera. Eso es pecado contra Dios. Entonces, después de todo, ¿qué nos dice Dios acerca de cómo debemos manejarnos en las preocupaciones? Primera de Pedro 5:7, él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si tú estás en tu casa ahí, al lado tuyo está tu esposo, tu esposa, y está ansioso, está preocupado, aprovecha en este momento, date vuelta y dile, no te preocupes, echa toda tu preocupación y tu ansiedad sobre Dios, porque él sabrá tener cuidado de ti, de mí y de nuestra familia. Y la palabra echar que se utiliza aquí en el original significa descargar o dejar ir. En otras palabras, el texto leería, deja ir tu ansiedad sobre él, o descarga tu ansiedad sobre Dios. O sea, let go and let God. Descarguemos nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Antes de hacerlo por las redes sociales, antes de hacerlo a través de Facebook, bendito sea el Señor. Mire, con el respeto debido, yo sé que algunos quizás lo hacen por ignorancia. Dios no tiene redes sociales, amado. Jesús no tiene Facebook. Por más que usted le ore, Señor, en este día yo te pido, Él no tiene Facebook. Vaya a Dios en oración. Busque a Dios en oración. Sepa amar a Dios, sepa reunirse con Él todas las mañanas antes de oír cualquier voz. Vaya a oír la voz de Dios en oración. Ya dijimos que el plan de Dios para nosotros, para que no vivamos preocupados, incluye que creamos que Él es nuestro Dios y que cuida de nosotros. Número 2, que aceptemos a Jesucristo como nuestro pastor. Número 3, que aprendamos a depositar en Dios nuestra vida y nuestras preocupaciones. Y número 4, para concluir, que decidamos vivir un día a la vez. Un día a la vez. Pueblo de Dios, Dios nos dio a nosotros un día a la vez. Y por alguna razón lo hizo así. Así que hoy decide vivir un día a la vez. No te preocupes por mañana. No te preocupes por lo que pasó ayer. Muchas veces vivimos tan anticipados en el futuro que nos olvidamos de gozarnos el presente. ¿Cuántos de ustedes posiblemente por estar en sus trabajos pensando en las agendas? Y yo quisiera ver las agendas de la gente hoy día, porque la mayoría de nosotros vivimos con agendas llenas, cargadas, y ahora tenemos todo el tiempo en nuestras manos. Ahora no tenemos excusa para no jugar con el nene, con la nena, para no atender a la esposa, al esposo. Vaya, ahora no hay excusa ni siquiera para no cocinar. Y muchas veces vivimos tan acelerados en la vida que no nos gozamos el momento que Dios nos está dando. Mire, yo no sé mañana, pero ahora yo estoy aquí frente a estas cámaras predicando el evangelio del Señor y diciéndole a usted que Dios nos creó a nosotros no para que vivamos preocupados. Yo no me voy a preocupar por el mañana. No significa esto que seamos siervos negligentes, no significa que no seamos esforzados, no significa que no hagamos planes, pero que sean cosas balanceadas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor al respecto? Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, palabras textuales de Jesucristo. Él dice, por tanto, les digo así, no se afanen por su vida. Pueblo, no te afanes. No te afanes por qué has de comer, no te afanes por qué has de beber, no te afanes por tu propio cuerpo, qué has de vestir. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, ellas no siembran, ellas no ciegan,
ni recogen en granero, mas sin embargo yo como Padre Celestial las alimento. ¿No valen mucho más ustedes? Nosotros que somos ovejas del Señor, no valemos más que un pajarito del campo. Bueno, yo no sé si usted sufre de baja autoestima, pero yo sé que usted vale más para Dios que cualquier pajarito de un campo. Dios nos dice que no nos afanemos porque las cosas que nos puedan hacer falta, ya Él es poderoso para suplir cada una de ellas. Él proveerá todo en su tiempo. A lo mejor no hay para comer el corte de carne que a ti te gusta. A lo mejor no hay para ir al restaurante más caro que a ti te gusta ir. Pero va a haber, aunque sea una sopita Lipton, aunque sea una sopita de arroz con leche, aunque sea unas tortillitas con frijoles, algo va a haber sobre la mesa. No te vas a acostar sin comer. Aunque quizás no tenga las últimas zapatos de último modelo, del último diseñador, pero vas a tener algún calzado sobre tus pies. Amén. Así que Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice, vamos ahora. Aquellos que dicen hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando ustedes no saben lo que será del mañana. Porque ¿qué es de vuestra vida? Ciertamente, y aquí hay una comparación que dice, ciertamente la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deben decir, si el Señor así quiere, vayamos, hagamos lo que vamos a hacer, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero que sea la voluntad de Dios. Entonces, no nos preocupemos del día de mañana, porque no sabemos lo que pueda pasar con nuestras vidas. Mire, muchos ayer se acostaron con planes de levantarse hoy y hacer un montón de cosas. El pequeño detalle es que llegó el día de hoy y no despertaron. No vivieron para contarlo, por más planes que hicieron. El Salmo 90 nos enseña a nosotros que nuestros días aquí en la tierra están contados, que solo Dios sabe cuáles y cuántos serán. Dice, en los más robustos 80 años, ya yo tengo 44 años casi, cumplo ahora en 2 semanas. Quiere decir que ya yo, si Dios le place darme 80, ya yo pasé mi mitad de vida. Entonces, me voy a preocupar yo ahora en la última parte o la última mitad de mi vida por las cosas que pasaron ayer. No, no hay tiempo para eso. Por más que yo me preocupe, yo no voy a poder hacer nada por el día de ayer, porque ya pasó. Por más que tú te preocupes, no vas a poder hacer nada por el día de mañana, porque el día de mañana no ha llegado. Por más que tú te preocupes por lo del virus COVID-19 o coronavirus, no hay nada que tú puedas hacer porque tú no eres ni biólogo, ni bioquímico, ni doctor, ni médico. Entonces toma las medidas de precaución, quédate en tu casa, amén, cuídate mucho y no te preocupes más allá. Ten paz, pueblo de Dios. La vida es tan complicada y el futuro es tan incierto que Dios nos da una pieza de rompecabezas a la vez. ¿Sabes cómo se llama esa pieza? Se llama un día de 24 horas. Un día a la vez. Dios quiere que con esa pieza que Él te da, con ese día, tú hagas lo mejor que tú puedas. Hoy domingo 5 de abril inicia lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa. Hoy inicia el pasaje de Marcos capítulo 11, donde vemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entra Jesús sobre un burrito, les dice primeramente a los discípulos, vayan, busquen un burrito que está atado, lo van a traer, te traen el burrito, él entra a Jerusalén y la gente dando palmas, diciendo gloria a Dios, hosana en las alturas, lanzando palmas a sus pies, en señal como que Jesús era un rey. Mas sin embargo, no pasaron 3 años cuando aquellos que decían hosana, aquellos que decían vive Dios, luego decían algunos de ellos crucifícale. Entonces nosotros la vida es incierta. Vivamos un día a la vez. No nos preocupemos del mañana. No te preocupes por lo que todavía ni siquiera ha llegado. Yo quiero concluir en esta hora
con estas palabras. La preocupación es como un virus. Y el antídoto contra ese virus lo encontramos en los cuidados de nuestro pastor. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte también, yo no voy a temer porque tengo pastor. Aunque quizás me toque estar en momentos donde me encuentro como que estuviese en el lodo cenagoso, yo no me voy a preocupar porque yo tengo un pastor. Aunque posiblemente me echen a un horno de fuego, como hicieron con aquellos jóvenes hebreos, ellos no se preocuparon porque ellos sabían en quién habían creído. La preocupación nubla la mente, la preocupación mata. Mire si la preocupación mata, que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, móntense en la barca, vayan al otro lado, que yo voy a ir después y los voy a encontrar allá. Cuando de momento Jesús venía hacia ellos caminando por encima del agua, obviamente no era normal, no era común ver a nadie caminar sobre el agua, pero cuando ellos vieron a Jesús, al maestro, al pastor, ellos estaban tan angustiados y tan llenos de preocupación que dijeron, lo que vemos es un fantasma. ¿Por qué? Porque la preocupación te hace ver las cosas como no son. Te hacen ver las cosas de una perspectiva, una óptima totalmente negativa. Es más, te saca de la razón. No te preocupes más allá de lo que debes hacerlo. Repito, hay una preocupación sana. Hay una preocupación que yo tengo, por ejemplo, como pastor, yo me preocupo por cada uno de ustedes. Yo me preocupo por los ancianos, por aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido, aquellos que están ya mayorcitos. Yo me preocupo por ellos, pero yo no puedo dejar que la preocupación me embargue, me nuble la mente y yo de repente cuando venga a ver estoy sumido en una depresión, en una situación que yo no puedo controlar. La preocupación, en la mayoría de los casos, viene a nuestra vida por situaciones que están fuera de nuestro alcance. Usted, repito, no va a poder sanar el virus. No se preocupe. Usted cuídese, tome las medidas pertinentes y recuerde quién es su pastor. Así que la respuesta de Dios a nuestra preocupación es que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.